Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en estas charlas en línea. Tenemos información importante para usted. ¿A quién no le gustaría tener unas finanzas personales sanas? Andar en orden en tarjeta de crédito, sí cumplir con los compromisos económicos contraídos, el pago de la mensualidad del auto, el pago de la hipoteca, si es que fuera el caso, el gasto corriente, en fin. Siempre andamos como que un poco justos en la quincena, a veces no llegamos, le pellizcamos de un lado o de otro, en fin, y esto puede generar un desastre financiero a nivel personal y también familiar. Vamos a hablar justamente de cómo sanear finanzas personales. Me acompaña Osvaldo Martínez, él es miembro de International Coach Federation, capítulo México, y él es coach especialista en finanzas. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. A la orden. Oye, ¿qué tan común es que una persona o unas personas no tengan finanzas personales sanas? Me gustaría iniciar compartiendo que esto es cultural. A ver. Y un dato, 11% de las personas que están inscritas en el buró de crédito tienen problemas financieros. 11%. 11%. Es ¿Esas decir, son muchas o son pocas? estamos hablando de 8 millones de personas. Por número son bastantes. Son bastantes. Entonces, lo interesante es, esto es cultural. Y esto tiene que ver con nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de uso del dinero y de la relación con el dinero. Entonces, cuando hablamos de finanzas personales, estamos hablando de hábitos. ¿Son hábitos fundamentalmente? Hábitos fundamentalmente. Mi problema no es el nivel de endeudamiento o mi capacidad de endeudamiento. Mi problema es qué pasa conmigo cuando estoy en camino de ese endeudamiento. Oye, pero ¿no pasa que a veces irresponsablemente y por razones que, bueno, pues cada quien sabrá, te endeudas más allá de tu capacidad, aún sin darte cuenta? Y puede ser que de verdad no te des cuenta, y cuando eres consciente, entonces ya estás en medio de un problemón. Efectivamente, en camino a ese gran endeudamiento ocurren conductas inconscientes. ¿Por ejemplo? Ejemplo, me acuerdo de la semana pasada, iba con mi esposa de compras y un acto inconsciente fue: ay, mira qué bonitos zapatos, se me antoja comprarme tus zapatos. Oye, pero tienes 30 pares de zapatos, ¿los necesitamos? ¿Realmente los necesitamos? Bueno, uno más no pasa. Entonces, este tipo de detalles se van acumulando, aparentemente no tienen un efecto en mis finanzas, pero cuando los vas sumando, los vas acumulando, vas construyendo hábitos en relación a tu comportamiento en el uso del dinero. Oye, a ver, una pregunta, con este mismo ejemplo que das, vas por la calle, ves algo que se te antoja, si lo necesitas como necesidad real o no, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero lo ves y te gusta, y entonces tú te dices a ti mismo, oye, para eso trabajo, venga. Ah, claro, ¿Por sí. qué no? El merecer, ¿por qué no? Claro, es válido. Ojo, pero ¿en qué momento de mis finanzas estoy? ¿No? Si estoy, como tú dices, ya tengo una deuda encima, tengo que pagar el coche. Me gustó la introducción. ¿Cuántas veces no hemos estado en el momento de hay que pagar el coche, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la colegiatura? Hay que pagar la renta. Hay que pagar la renta. Oye, pero ¿sabes que esos zapatos están preciosos? Creo que sí me los merezco. Y entonces la balanza ya no está equilibrada, se desbalanceó. Ahí sí es un tema de hábito. Oye, ¿qué diferencia hay entre un hábito, mal hábito, y cuando ya hablamos de una compra compulsiva? Bien, los dos tienen una semejanza. La compra compulsiva se basa en un patrón de conducta que alimenta mi merecer. Yo me lo merezco, estoy trabajando duro en esto, ¿no? Y el hábito es cada 8 días voy saliendo, veo en los aparadores y compro, ¿no? Ahí hay una línea muy delgada entre comprar compulsivamente y el irme endeudando paulatinamente, progresivamente, porque además es curioso porque quienes entran en este proceso de endeudamiento no lo hacen de la noche a la mañana. Eso te quería preguntar. ¿No llegas con un problema de, no sé, tarjeta de crédito así, de esos impagables que hemos conocido casos, de un día para otro? No, y aquí es donde puedo asegurar que nuestra conducta respecto al uso del dinero es la que obra después en contra nuestra. Es decir, dale el tarjetazo, el clásico tarjetazo, dale el tarjetazo.
oye, hay que pagar, ya veremos después. Esa es una conducta que aparentemente yo no la puedo observar. Pero cuando ando en procesos de coaching, cuando empiezo a trabajar en procesos de coaching, lo hago consciente porque atrás de esta conducta hay un patrón, hay un hábito, algo que aprendí de alguien. ¿Cuáles son estas conductas que pueden ser las que determinen que haya una mala administración de las finanzas? Bien, la conducta más habitual que a mí me ha tocado identificar es el, bueno, me lo merezco. Es un pedacito más de mi vida. Pero a esta conducta súmale las repeticiones que tiene, ¿no? Y el no medir que yo puedo gastar hasta 100 y gasto 200. ¿No? Esa es una conducta típica. Oye, ¿eso tiene que ver con que no hacemos una planeación de gasto o con que pues, de veras no nos importa? Bien, yo creo que va en dos sentidos. Más bien me ha tocado observar que va en dos sentidos. Una, las personas, puedo asegurar que en un 80% de los que llegan a trabajar conmigo no tienen una planeación de sus finanzas. O sea, ¿saben cuánto ganan? Saben cuánto ganan. ¿Pero no planean el gasto? No planean sus erogaciones a futuro. Primer conducta, ¿no? Okay. Normalmente en nuestra cultura mexicana no estamos acostumbrados a planear lo que viene para los próximos años, ¿no? Yo preguntaría, y de veras así me atrevo a preguntar a veces a mis clientes, es, dime, ¿en cuántos años vas a cambiar tu auto? En 3. Muy bien. ¿Qué plan tienes para llegar a esos 3 años? Caray, pues no lo había pensado de esa forma, ¿no? Esa es una. Y otra es, no estamos conscientes, o algunas personas no están conscientes del momento en el que deben parar y reestructurarse. Oye, a ver, esa parte es complicada. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo parar? Bien, yo siempre... Bueno, ¿cuándo hay un problema? ¿Cuándo las finanzas personales, tal vez sea una pregunta un poco tonta, pero ¿cuándo las finanzas personales ya no están sanas? Cuando digo, bueno, esto que debo, me endeudo por comprar tal cosa, saco un crédito, en fin, sí lo puedo pagar. Y transita y se paga perfectamente sin ningún problema. Así es. ¿Cuándo la deuda ya no está sana? La deuda ya no es sana cuando, yo siempre he dicho, si el 10% de tus ingresos no pueden ahorrarse, o no estás ahorrando, tus finanzas ya no son sanas. 10% de tu ingreso. Si no lo puedes ahorrar, tus finanzas no son sanas. Oye, y si tienes que pagar, si tuvieses que decidir entre pagar y ahorrar. Entonces, la respuesta ¿cuál sería? Mis finanzas no están sanas. Entonces tengo que empezar a trabajar en un proceso de cambio de hábitos. Es decir, hoy reconocer cuál es la situación que tengo hoy, ¿no? ¿Cuál es mi situación actual? Ejemplo, hoy tengo créditos por 300 veces o 3 veces lo que gano, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Puedo seguir comprando? ¿Puedo endeudarme? ¿Qué puedo hacer? ¿O dónde me quiero ver? ¿No? Situación actual, situación futura. Y en este trecho, ¿qué acciones, qué cambios de conducta, qué tengo que hacer para poder llegar a mi situación ideal? Normalmente lo que hacemos es, esta es mi situación actual, lo que necesito nada más es estar otra vez en equilibrio. Pero no cambio la conducta. Te voy a compartir algo que me ocurrió hace algunos meses. Llegó alguien conmigo y me dice, oye Osvaldo, fíjate que necesito que me ayudes con coaching a trabajar en mis finanzas. Sí, ¿cómo no? Hizo su plan de acción, eligió por dónde caminar y cuando logra la meta, que era sanear sus finanzas, llegar a cierto nivel de ingresos en su cuenta bancaria, me dice, bueno Osvaldo, muchas gracias, llegué a donde quería, nos vemos. Vale. 3 meses después lo vuelvo a ver y le pregunté, oye, ¿cómo te va? Dice, mira, el proceso me sirvió muy bien, pero creo que no lo concluí. ¿Qué pasó? Creo que no hice un cambio en una conducta que yo tenía respecto al uso del dinero. Sigo gastando igual. Entonces volvemos a trabajar en otras sesiones sobre cómo usa el dinero y cómo se comporta en relación al dinero. Y hoy esta persona
acaba de montar su empresa, está trabajando con finanzas sanas, sabe medir hasta dónde va a llegar. Oye, pero entonces va en dos vías. Por un lado, sanear las finanzas, que eso es urgente. Eso es urgente e importante. E importante. Y por otro lado, cambiar los hábitos. Así es. Y ahí es donde nosotros como coaches entramos. Y me gustaría hacer una distinción muy precisa. Los coaches de International Coach Federation no somos consultores. Pues acompañamos en procesos de transformación a las personas. Es una relación profesional entre un coach y un cliente de acuerdo a la conceptualización que nos ofrece International Coach Federation. Existen otras disciplinas como el asesor financiero, el consultor financiero. Ellos les proveen planes, les proveen herramientas a los clientes. Nosotros les ayudamos a transformar comportamientos, conductas. Ustedes, nos ayudamos. Un coach financiero no hace un plan de inversión, por decirte algo. No, para eso hay un asesor financiero. Ok, entonces ustedes van más a la conducta. Así es, trabajamos más en cómo se relaciona con todo lo que le está ocurriendo en su entorno. No somos psicólogos, porque los psicólogos atienden patologías o algunos problemas del pasado. Nosotros los llevamos hacia el futuro. Esa es otra de las distinciones importantes del coaching, ¿no? Muy bien, los que quienes buscan la asesoría de un coach, ¿qué tan fácil pueden cambiar sus hábitos? Y entendiendo que si un problema financiero no es de un día para otro, supongo que es una conducta en la que ya están completamente habituados. Bien. ¿Qué tan complicado es cambiarlo? No es muy complicado cuando existe un alto compromiso del cliente. Es decir, el coach acompaña al cliente y lo va haciendo ver conductas que él tiene respecto a una situación. Específicamente hablamos hoy de dinero, respecto al dinero. ¿Qué le pasa cuando ve dinero, ¿no? Y buscamos que él observe cuáles son sus conductas en relación. Cuando recibo la nómina, ¿qué me pasa cuando recibo la nómina? ¿Cuáles son esas emociones que me salen? ¿Cómo me comporto en relación al dinero? ¿Y qué le hago al dinero? ¿No? Independientemente de la cantidad. Independientemente de la cantidad, porque ahí es una conducta. Ejemplo, hay personas, me ha tocado trabajar con personas que les llega su quincena y me dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de cobrar y me quedé en ceros. ¿Qué pasó? Dice, bueno, es que tuve que pagar colegiatura, tuve que pagar auto, tuve que pagar esto, y no tengo para la quincena. Y vuelven, entonces tenemos ahí un ciclo vicioso. Trabajamos en ese ciclo. Oye, pero sí hay, evidentemente, que cumplir con los compromisos. Por supuesto, O sea, claro, ni modo que no. Tienes una responsabilidad adquirida y esa no la puedes hacer a un lado. Sí, no. Porque además esto es parte de transformar nuestra cultura. Claro. Osvaldo, vamos a una pausa, dame 2 minutos y ahora regresamos. Con gusto. Ya estamos de regreso en esta charla señora platicando sobre cómo sanear finanzas personales. Me acompaña Osvaldo Martínez, él es coach especialista en finanzas. Osvaldo, el problema de las malas finanzas o finanzas que no son sanas son hábitos. Efectivamente. En una gran medida son hábitos. En una gran medida es cómo nos comportamos en el uso de nuestros recursos, específicamente los financieros. Claro. Oye, muchas personas que tienen, por alguna circunstancia, un problema de finanzas, lo que buscan en primera instancia es salir adelante de este problema. Es decir, si tengo una deuda que me está agobiando, pues pagarla. Y habrá quien tenga sus esfuerzos, no sé, se logra pagar, pero no se cambia el hábito. Es probable volver a caer en esta mala administración, en este problema de finanzas. Sí, es muy probable. Es muy probable. Yo te puedo comentar, le puedo comentar a tu público que de las personas que recuperan su salud financiera, el 97% recae. 97%. 97%. Muy alto. Ese es un alto porque, miren, somos una gran computadora. Los humanos somos una gran computadora que está trabajando con un software que hemos adquirido desde que éramos bebés, ¿no? Y bien sencillo. Los voy a invitar a que observen cuál es el uso del recurso que hacían sus padres cuando ustedes eran niños. Cómo lo administraba papá, cómo lo administraba mamá y cómo lo observabas tú. Y a partir de ahí tú empiezas a construir un hábito y un paradigma respecto del uso de los recursos, ¿no?
¿Cuáles serían malas conductas? ¿Cómo podríamos reconocernos? Evidentemente hay que buscar una ayuda profesional para cambiar estos hábitos, en fin. ¿Cómo podríamos reconocer en nosotros mismos malos hábitos? Sí, mira, yo hago un ejercicio muy puntual con mis clientes y en una de ellas es en dónde funciono muy bien, en qué soy efectivo manejando mi dinero y en qué no soy efectivo manejando mi dinero, ¿no? Y no soy efectivo cuando salgo con mi familia y me siento... O sea, no ser efectivo es gastar de más. Gastar de más. Ok. ¿No? Ejemplo, ¿no? Esa es una conducta. O también de destinar recursos, yo les digo, a los barriles sin fondo, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, pero un barril sin fondo es préstamos en la familia. Ah, que eso luego no acaba bien. ¿No? Ahí hay una conducta. Entonces, otro barril sin fondo es aquellos proyectos, me ha tocado trabajar con emprendedores donde empiezan a invertir y quieren una oficina de lujo. Todavía no hay clientes, todavía no hay ingresos. No hay flujo de capitales. Y no hay un retorno, todavía no llega la lana y yo ya quiero una oficina de lujo, ¿no? Yo hasta que recuerdo y todos los ejemplos que tenemos de grandes empresarios, todos empezaron en un garage, en una pequeña oficina. Entonces, el 80% de los emprendedores cierran en los 2 primeros años por esto, porque no saben cambiar su estado mental, es decir, cambiar los hábitos, cambiar los paradigmas respecto del uso del dinero. Muchos ejecutivos entran a esta parte de emprender, pero no cambian su estado mental. El estado mental de un ejecutivo es diferente al de un emprendedor, y el de un emprendedor es diferente al de un empresario. O sea, son estados mentales que trabajamos y se construyen los estados mentales a través de los hábitos, a través de los paradigmas que nosotros mismos vamos transformando de acuerdo a nuestro entorno. Entonces, si es posible, nuestra sociedad, yo creo que sí está lista para trabajar con los coaches en este aspecto de sanear finanzas. Oye, no es, a ver, te pregunto, ¿no es muy común, o sí lo es, el que alguien vaya a buscar esta asesoría de hábito de uso de dinero? Todo el mundo busca pagar sus deudas, evidentemente, y si tienes un problema, pues salir del problema. Pero cambiar el hábito, ¿la gente ya va a eso o empezamos apenas? En México empezamos. En otros países ya, en sociedades que ya tienen más de 20 años experimentando con coaching o casi los 30 años, ya es más común, es mucho más avanzado. En México empezamos, cada día más personas buscan a coaches, cada día observamos en nuestra página ICF México que visitan nuestro directorio. Ustedes pueden encontrar diferentes coaches con diferentes especialidades en nuestro directorio de ICF México o en el directorio de coachfederation.org. Hoy hemos hablado de malos hábitos en el uso del dinero o respecto a mi comportamiento con el dinero, y algunos que sean buenos. Ah, claro, mira, uno muy bueno es, yo creo que el primero y el mejor es, hoy tengo 100 pesos de recursos, ¿no? ¿Cómo los voy a distribuir? Ese es el primer hábito. A ver, tengo 100, ¿cómo los voy a distribuir? Y el periodo de distribución, ¿no? Tengo esta gasolina para funcionar durante tanto tiempo, ¿cómo la voy a utilizar? Y no salirse de esa planeación. Pues tiene que planificar el gasto de entrada. De entrada, tener tu agenda con los gastos perfectamente bien definidos. Algo que me encantó cuando me compartías, oye Osvaldo, pero las deudas pues se tienen que pagar. ¡Claro! Se tienen que pagar. Claro. Son importantes, son urgentes, esas no pueden... no te puedes esperar. Así es. Sobre todo muchas, bueno, ninguna deuda se puede esperar, finalmente son compromisos y hay que honrar los compromisos. Y hay unos que además generan intereses. Claro. Que el problema todavía es mayor. Claro, y mira, acabas de compartirnos algo que creo que es muy importante. Tú vales en tu palabra. Y cuando honras tus compromisos, tu palabra tiene un gran nombre. Y eso es lo que cuando trabajamos en coaching hacemos ver a nuestros clientes. Planificar el gasto. Oye, si yo lo planifico muy bien, pero el resto de la familia no, ¿qué pasa? Bien, si mi familia no está en ese mood, lo que tengo que hacer es invitarlos, primero es hacer conciencia de cómo estamos. ¿No? A ver, chicos, esta es la cantidad de recursos. Ahorita con lo que me compartes me acuerdo de Osvaldo hace 20 años. ¿No? Cuando
sí, vamos a Acapulco, sí, vámonos a Acapulco, ¿no? Y gastar y gastar y gastar, y regresamos y, oye, ¿y qué pasó? ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Y ahora cómo vamos a pasar el resto de la quincena? Entonces, hacer consciente de hasta dónde sí podemos llegar y hasta dónde no. Normalmente una de las conductas que tenemos los padres de familia o las madres es, sí, vamos, después vemos. Divertámonos, vivamos el momento, ya luego vemos. Esa no es una conducta apropiada, ¿no? Pero no lo observamos. Una conducta apropiada sería a futuro, es decir, en tanto tiempo queremos ir de vacaciones, por lo tanto hoy tenemos que hacer estas cosas para llegar con el recurso, a ese momento, con los dineros. Con los dineros, ejemplo, cada cierto tiempo sé que por ahí hay ofertas en viajes, ¿no? Sí. Me preparo para esas ofertas porque además voy a ahorrar dinero y voy a prepararme para X fecha donde ya está todo programado. Pero tiene que ver todo con la planificación. Normalmente cuando uno quiere lo que sea de última hora suele ser caro y no siempre es lo que uno anda buscando. Así es. Si es planeado, normalmente uno puede escoger y agarras un buen precio. Es mucho más económico. En casi todo, además. Nada más un ejemplo es el avión. Sí. Si compramos un boleto para salir hoy mismo o mañana, nos sale mucho más caro que si lo compramos con 2 o 3 meses de anticipación. Sí, por supuesto. ¿No? Y ahí está, creo que ese es un ejemplo muy claro de cómo podemos ir nosotros gestionando, porque la palabra que me gustaría utilizar es gestionar adecuadamente nuestros recursos. ¿En qué momento debemos buscar ayuda de un coach? Cualquier momento es ideal para acudir a un coach, porque en todo el tiempo estamos trabajando diferentes cuestiones, no solamente el manejo de nuestro dinero, sino nuestras relaciones laborales, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, incluso la empresa, ¿no? Voy a ver, una pregunta, te pregunto, ¿no tienes que estar en un problema de finanzas, que es lo que hablamos el día de hoy, para buscar esta asesoría? No necesariamente. Puedes tener tus deudas salvadas razonablemente bien, sin mayor problema, y aún así buscar la asesoría. Efectivamente, porque lo que te permite el coaching es llevarte a un mejor desempeño, a un mejor resultado en cualquiera de las áreas de tu vida. No solamente tiene que ver con finanzas. Las finanzas son, vivimos como un sistema, somos un sistema que tiene diferentes áreas de vida, finanzas, salud, familia, imagen. Sí. ¿No? Y las finanzas es solamente un impacto de todo lo que ocurre en mi sistema. Entonces, no necesariamente tiene que ser por finanzas. Cualquier momento es idóneo. Y no necesariamente con un problema encima. Claro. Incluso a muchos de mis colegas coaches nos llegan clientes que desean emprender nuevos proyectos y trabajamos con ellos en sus nuevos proyectos. Osvaldo, tenemos un par de minutos todavía. ¿Alguna recomendación que nos quieras hacer? Sí, mira, nosotros como coaches queremos construir una buena distinción respecto del coaching. La palabra ha sido muy usada en diferentes formas. Queremos invitarlos al encuentro Ciencia entre Coaches para que las personas como tú, como yo, podamos asistir y conocer y estar en contacto con los coaches que nos permiten a través de la ciencia, porque dentro del coaching hay mucha ciencia, y este evento ocurrirá el 10 de octubre. 10 de octubre. 10 de octubre, ya estamos muy cerca en el Universum. Será todo el día. Nada más para que te des una idea, la conferencia magna hablará de neurociencia. Okay. No es un evento para profesionales del coaching. No, es abierto. No solamente para ellos. No solamente para ellos, es para todo el público. Queremos que las personas conozcan qué hacemos en International Coach Federation, cómo lo hacemos y que lo disfruten también quienes no conocen. Ahí seguramente conocerán escuelas de coaching, conocerán coaches especializados en diferentes temas. Creo que es una muy buena oportunidad para interactuar en este México que hoy nos necesita tanto. Perfecto. Osvaldo, muchas gracias. Juan Carlos, gracias por invitarnos. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descansen. Nos vemos mañana con otra charla.